Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues nuevamente aquí con ustedes en este capítulo que es el cambio que no se nota. Y bueno, hoy queremos agradecer. Yo soy Nancy. Yo soy Sara y la puerta está abierta. Pasa. Pasa. Y bueno, hoy vamos a hablar de este tema muy interesante. Creo que todos los temas han sido muy interesantes. Bueno, a nosotros nos Para gustan nosotras todos. al menos. Todos los temas nos gustan y todos son interesantes. Pero recuerden escribirnos, recuerden decir, pónganos qué temas les gustaría que abordáramos, qué temas, qué inquietudes surgen y eso nos ayuda también muchísimo. Y bueno, hay cambios, Sara, que no se notan afuera, pero obviamente internamente, claro que los estamos viviendo y estamos transitando en ellos. Y ese es lo que vamos a hablar ahora, el cambio que nadie nota, ¿sí? Pues aquí vamos a hablar un poquito, pues, de la esencia, de cómo nos vamos adaptando, de que también es muy importante de que crecer no siempre es visible ante los demás, pero sí es real cuando lo sentimos y a veces puede ser desmotivante cuando no nos lo reconocen. Sí, la verdad es que se siente bien feo Sí, que te sigan reclamando lo mismo que tiene meses que ya no haces. Y que te claro. digan el clásico, es que tú siempre, ¿no? Y uno así de, o sea, pero ¿cómo? Si tiene un año que no te hago un pancho. O sea, ¿cómo no te das cuenta que no te Sí, estoy haciendo claro, un pancho? claro. Pero es bien complicado darnos cuenta de lo que sucede con la gente que tenemos muy cerca. Totalmente, siempre, siempre es muy complicado, porque, pues, hay cambios que sí son más visibles, por ejemplo, y que la gente lo adelgazaste, cambiaste de trabajo, traes, ahora se te ve muy bien ese color, ¿no? Ese tipo de cambios sí son muy visibles, Pero es relativo pero también. también son relativos, claro. Porque, por ejemplo, si yo vivo contigo y bajas de peso, no me doy No te tanta das cuenta. cuenta. Sí, claro. La verdad es que no, hasta que te pones un vestido que se te Ujú, nota muchísimo. ujú. Por ejemplo, pasa mucho con los niños, ¿no? Uno está viviendo con los niños cada día. Y sí los vemos crecer, pero no se nota tanto. Sí, Pero voy claro, a visitar a mi mamá y me dice, está enorme tu hijo, claro, ¿no? claro. Y entonces ya vuelto a verlo y digo, ay, sí es cierto, sí está enorme. Pero no me di cuenta en el proceso, en el día a día. Y eso también es lo que pasa con los cambios de actitudes, Claro. que uno vive con la fotografía de la persona. Y entonces, si toda la vida hago panchos, y aunque ya tenga Mm, un año sin hacer pancho, el primero que haga va a ser ya te marcó. Sí, como siempre ya estás haciendo sí, panchos. sí. Y es normal. Y fíjate, es muy frustrante que nadie note mis cambios. Pero la pregunta, una de las preguntas también sería, ¿yo sí estoy notando los de los demás? Claro. También esa parte, Sara, es muy importante que, mencionar que el cambio empieza desde la conciencia. Y, pues, esta parte del cambio de la conciencia, ¿sí? Es evidentemente, pues, cómo nos vamos dando cuenta, que a veces también surge esta parte del propósito, ya no le voy a hacer así, ¿no? O ya quiero cambiar esta parte porque ya me di cuenta que a lo mejor, esto está interfiriendo o me estoy relacionando de cierta forma que ya no me gusta. Y ante la incomodidad es también donde, pues, salimos de nuestra zona de confort, ¿no? Entonces, eso es algo muy interesante porque el cambio empieza con una decisión personal. Claro. Y esa decisión personal, que es adentro de mí, y toda la transformación que pasa en consecuencia, que sigue siendo adentro de mí, obviamente no se nota en el exterior. Y entonces, para nosotros mismos, empezamos a cambiar desde el momento en el que yo decidí cambiar, porque el esfuerzo empieza en ese momento, pero no necesariamente se nota todavía el cambio, ¿no? Y es súper común que nos preguntamos, pero ¿por qué me siguen reclamando lo mismo que tengo meses sin hacer, ¿no? Lo que les decía. Claro. O ¿por qué no se da cuenta de que ya no soy así, de que ya no hago eso? ¿Por qué nadie lo nota? ¿Será que sí estoy cambiando? Y ahí vienen preguntas, ¿no? ¿Será que sí estoy cambiando, dices ahorita? Y eso puede hacer dudar también, ¿no? Pues si no lo notan, entonces no estoy cambiando, ¿no? Pues si no es visible, entonces ya para qué le echo ganas, ¿no? Exacto. Y el cerebro en automático dice, ay, pues ¿para qué me esfuerzo? Y muchas veces volvemos al comportamiento anterior, como en Claro, automático.
¿no? A veces ni siquiera es una decisión consciente, pero sucede. Entonces tenemos que estar muy seguros de que el cambio no es para allá afuera. No, no. El cambio es interno, el cambio es consciente, el cambio también evidentemente a nosotros, o no, personalmente, si yo me siento cómoda y me siento bien, es continuar, continuar, que no desista el que Sara no me reconozca, el que digan, pues yo te noto igual, estás siendo igual de impulsiva, igual de agresiva, estás reaccionando de la misma forma, que como decía Sara, a veces encriptamos, ¿no? Es como, así naciste, así eres y así morirás. Y es que sabes qué pasa, algo muy importante. Todos formamos parte de un sistema, sobre todo en tu Claro, familia primigenia, ¿no? Son tus papás y tus hermanos, tu ambiente como de casa, de tu casa original. Y entonces, no sé si te ha pasado, que cuando tú vuelves a tu casa original, ¿no? Vuelves a embonar enseguida en el papel o en el rol que has tenido siempre. Y entonces puede ser muy frustrante porque yo llego a casa de mi mamá, por ejemplo, y de inmediato yo ya tengo un rol ahí, claro, con mi mamá, claro. con mis hermanos, etcétera, conmigo. Y entonces ese rol me genera frustración. Salud. Perdónenme, muchachos. Ese rol me genera frustración en el sentido de que yo pienso, pero si yo ya había cambiado, ¿por qué llego aquí y otra vez vuelvo a tener el mismo comportamiento? Claro, porque como lo dijiste, salud, Ay, salud gracias, y perdón. salud. Es cierto. Porque como lo dijiste, el sistema tarda en actualizar ese cambio. Y como vaya, de alguna forma, esta foto que decías hace rato, ¿no? Pues evidentemente, y ahí entraría un poquito de las etiquetas, ¿no? ¿Cómo nos etiquetan? Desde pequeños también vamos etiquetando desde los niños, ¿no? Es que eres el enojón, eres el flaco, El eres el chistoso. chistoso, y eso se va llevando y nos lo vamos llevando. Y de alguna manera también, pues nuestro cerebro acciona de acuerdo a esa etiqueta o a esa imagen e inconscientemente, pues se da ese accionar, ¿no? Ese de, y entonces dicen, ¿ya ves que sí eres? Exacto. ¿No? Y sí, también eso somos. Eso es importante decirlo. Sí soy la yo actual, les Claro, presento a Hades, Hades. pero también soy la nueva que está transformándose. Lo que pasa es que en un sistema familiar, ya sea con tu familia primigenia, como platicábamos, o con tu familia actual, o con tu entorno actual, ¿no? Tus amigos, tus relaciones laborales y todo eso, también embonas en un rol. Y ese rol es parte del sistema. Entonces, por más que yo cambie mi rol, en el sistema me siguen percibiendo con el mismo rol porque así el sistema funciona. Claro, totalmente, totalmente. Pero también qué importante es poder empezar a tener como algunas herramientas para poder, de alguna forma, no sé, cómo medir el cambio. No hay un termómetro que mida un cambio, ¿no? Pero a lo mejor sí podemos hacernos algunas preguntas. ¿Cuánto tiempo estoy tardando ahora en reaccionar? ¿No? Por ejemplo, o también qué tanto estamos tolerando ya más alguna situación que antes nos incomodaba y entonces ahí qué tanto ya no nos desbordamos tan fácilmente. Porque recordemos, lo importante es que estoy cambiando yo para mi paz personal. Sí, entiendo la frustración que causa que los demás no se den cuenta, pero siempre hay que volver al centro, como platicábamos en el episodio anterior, Ujú. y decir, bueno, este cambio lo estoy haciendo porque, ¿qué? ¿Para que me aplaudan o para yo vivir en paz? Y ahí hablamos de dos puntos muy importantes, que es el cambio desde la adaptación, que es justamente el que necesita un reconocimiento para que te aplaudan, Ujú. ¿no? O el cambio de esencia, desde lo que yo siento y lo que me hace sentir en paz conmigo y lo que yo necesito para esta paz mental, ¿no? Esta estabilidad emocional, pues que necesito también y que requerimos. Lo que platicábamos, ¿qué persona quiero ser? ¿No? Y Ujú. entonces mis acciones y mis decisiones se encaminan a la persona que quiero ser, no a la persona que los demás creen que soy.
Claro, y eso es muy importante también, amigos, amigas, empezar a identificar con todo esto a partir de qué persona quiero ser, también empezar a escuchar. Hemos hablado mucho de poder tener una congruencia, una conciencia y también como huella corporal de también identificar qué le está pasando a mi cuerpo, porque el cuerpo, recuerden, puede sonar muy trillado, el cuerpo habla. Y literal también es muy importante esa parte, ¿no? Cuando a lo mejor no nos reconocen o cuando estoy accionando de cierta forma, pues el cuerpo puede tener muchas reacciones, como puede haber frustración, puede haber dolor de mandíbula, a veces a mí me ha pasado, ¿no? Que siento que como si hubiera llorado muchísimo, Ujú. muchísimo, pero es también como La esta parte de presión, la presión y la sí. contención, ¿no? Entonces, ese tipo de indicadores también es muy importante que los empecemos a revisar, a anotar, ¿sí? Porque esos nos van a dar también un parámetro de cómo se va sintiendo y Nos da cómo mucha estamos. información. Muchísima. Y es normal a veces esta sensación de invisibilidad en la que nadie Ujú, se da cuenta. claro, Pero tomen en cuenta lo que platicábamos, ¿no? Formamos parte de un sistema, el sistema me tiene definida así y el sistema tarda en readaptarse porque necesitan cambiar la narrativa sobre mí, de, ya no es la desbordada, la enojona. ahora, ajá, ¿no? Lo que sea, la panchuda, ya es ahora otra persona y eso tarda mucho tiempo en ajustarse, ¿no? Pero lo importante, recuerda, es cuánto tiempo tardas tú en ajustarte. ¿Eres invisible para ti? No, yo creo que sería la pregunta correcta. No si soy Claro, invisible para los demás, sí, sino claro. si soy invisible para mí. Y eso es muy importante, Sara, ahorita que lo mencionas, porque pues a partir de ahí, obviamente también, ¿no? Nos vamos dando cuenta que necesitamos más esta reafirmación propia, no del otro, que por lo regular, bueno, siempre es grato y bonito así de, ve que sí estoy cambiando, ve que sí lo hice diferente, ¿no? Claro. Este, pero claro que sí es muy importante esta contestar a, ¿estoy siendo invisible para mí? Porque creo que desde ahí también nos va a dar una fortaleza y nos va a dar como esta energía, como esta gana de no desertar, porque a veces el no reconocimiento, ¿no? El cerebro totalmente, pues no hay reconocimiento, no hay como esta motivación, por así decirlo, del reconocimiento del otro, entonces podemos regresar a la vieja Actitud. actitud, ¿no? Por cansancio, porque pues, ¿para qué le echo ganas si Sí, ni se ni, nota. ni se nota? Y dudamos. Es lo que te decía, si estaré cambiando o a lo mejor yo nada más en mi cabeza y todo sigue igual afuera. Pero no, aquí la Ujú, experiencia es tuya. Tú cómo te sientes con este cambio que estás realizando, independientemente de que el otro se dé cuenta o no. Tú claro, vives más en paz, tú claro. vives más contigo, tú vives más en tu centro y yo creo que ese debería de ser el indicador más que si el otro se da cuenta y me aplaude o no. Aquí el punto es que también a veces nosotros no notamos el cambio hasta que Sí. pasa un evento como lo que decíamos, ¿no? Que mi mamá me dice, es que tu hijo ya está bien grande. ¿Qué necesitas tú para darte cuenta de que sí estás haciendo tus cambios? Claro, y aquí quiero compartirles algo ahorita escuchándote, ¿no? Que yo cuando llegué a Querétaro, hace ya algunos ayeres, ¿no? Hace unos 13, 14 años, pues obviamente traía, ¿no? Un mood, ¿no? Como esta etiqueta. Y entonces entro a Gestal y entonces ahí de repente empiezo a ver como mucha contención, como no te preocupes, todo está bien, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Aquí estoy para ti. Y yo decía, estos no existen, ¿no? Porque venía en un mood, ¿no? De pues ahí sí, y si quieres, ¿no? Y vemos, y etcétera. Nos hablamos. Ajá, ¿no? Nos hablamos y pasa mucho tiempo. Y aquí era mucha presencia, mucho estar, mucho qué necesitas, etcétera. Y entonces yo decía, no, no existen. Entonces, como también, ¿no? Mi mismo sistema también, de donde venía yo desarrollándome, me hacía pensar, pues, que eran inexistentes estas personas que le hacen diferente, que tienen presencia, y entonces empiezo también a formarme ahí
y como a tener más presencia, más tranquilidad, como es, y entonces, claro que mi esposo, mi papá, mi mamá, era así de, ¿Qué te picó? no, hombre, pues, y yo decía, no, el cambio y la presencia, tú no eres, pues, eres igual que antes. Y entonces, claro que surgía en mí, ¿no? Me detonaba y me cuestionaba eso. ¿Sí estaré cambiando? Pero no para que me reconocieran. Y entonces, obviamente, sí fue un proceso no tan grato, no tan corto, en donde fui aceptando que el cambio era para mí, no para demostrarles que, mira, ve, como el papel, ¿no? Ve, que sí, sí soy, ve que sí ya le hago diferente, o como la credencial del lector que te identifica, ¿no? Entonces, fue complicado, no fue fácil, pero al final también entendí que el cambio era para mí y que eso me hacía sentir cómoda y estar bien, ¿Y es ¿no? real? ¿El Pero cambio fue real? sí, 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 sí puedo ver, ¿no? Esa parte de un antes y un después. Digo, no fue tan rápido, fue un proceso largo, ¿no? Entre descubrirme también, entre a veces la duda, entre hacerla diferente y en tomar conciencia de cómo le hacía antes. Y a ratos vuelvo a hacer, sí, claro que sí, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, como esta parte también de tratar y de ir como en esta parte de lo que pienso y hago, ser Ok. coherente, ¿no? Y ahora en tu entorno familiar, ¿te ven? A ratos, sí, o sea, sí ya es diferente también, ¿no? Porque pues sí, pero sí lo aceptan ya de una forma diferente, pero pasó, te estoy hablando llegué hace 15 años, ¿no? Acá y entonces en toda esta parte envolverme de la teoría y todo el proceso y las formas, entonces ahí es donde es diferente Y también. fíjate qué interesante porque yo creo que cada uno de nosotros nos vamos ajustando al ambiente en el que estamos. Claro, Porque yo no soy igual con mi familia totalmente. primigenia que cuando estoy solamente con mis hijos, que cuando estoy con amigas, que cuando estoy con otras personas, ¿no? O sea, Ujú. nosotros vamos ajustándonos. Y eso no necesariamente es falsedad, No. es ajuste. Porque la esencia, o sea, tu columna vertebral o tu eje, debe seguir siendo quien eres. Claro, la esencia no cambia, pero sí efectivamente también cambian las formas, el cómo le haces Claro. en cierta situación con ciertas personas, etcétera, ¿no? Y a veces es muy fácil cambiar en un entorno, por ejemplo, en el de Gestalt, ¿no? Donde todos éramos amor. Este, ahí, Sí, ahí, en la claro, escuela, claro. ¿no? Y después a lo mejor afuera no éramos tan amor. A eso también es Ujú. interesante saberlo. Pero es parte del cambio y del proceso. Sí creo que el cambio empieza con una base, con un apoyo y con una decisión. Y que no necesariamente se va a notar de inmediato en el resto de tus contextos, Claro, claro, ¿no? definitivamente no. Habrá exactamente contextos que lo hagan o lo faciliten, ¿no? Porque justamente, ¿no? El tipo de persona, etcétera, y de acuerdo a las necesidades va cambiando. Pero sí creo algo también muy consciente, es como en una generalidad, desde sí estoy también consciente y siempre he pensado que las esencias no se cambian, ¿no? Voy cambiando también a través de lo que requiero, de lo que me hace sentir más tranquila, de lo que me hace sentir en paz. Y hablábamos en un episodio, creo que hace dos, de que efectivamente tu esencia no va a cambiar, pero tu forma sí. Porque Ujú. platicábamos y creo que viene muy al caso recordarlo. Sí puedo ser muy estructurada, esa puede ser parte de mi esencia, casi Ujú. no, pero podría ser. Pero ser rígida, esa Es es otra diferente, cosa. Ese totalmente. ya es comportamiento. Entonces, sí, si tu esencia es la misma, pero sí tienes que ir modificando el comportamiento sin cambiar quién eres, obviamente, ¿no? Y sí es muy posible también que cambies en un contexto y en otro todavía no se note. Entonces, hay una herramienta súper bonita Ujú. que va a ser nuestra herramienta del día de hoy, que se llama actualización de datos. Que quisiéramos hacer una actualización de datos en todo el universo para que todos se den cuenta de que ya cambié, pero el cambio empieza acá adentro. Claro. Entonces la actualización o esta pequeña herramienta es cuando te empieza a llegar esta frustración de, oye, me siguen percibiendo igual que siempre, yo ya no soy así.
reconócetelo. Y entonces es estar un momento contigo, ¿no? Respirar un poco y decir, o visualizarme como era yo antes, ¿no? Y Ujú. entonces visualizo cómo le hacía antes y sin juzgarme, porque realmente fueron herramientas de supervivencia y de ajuste para poder seguir con mi vida y lograr lo que yo necesitaba lograr para continuar. Claro, No son juicios, son ajustes que hacemos, ¿no? Con base en nuestras experiencias y visualizarme. Y después verme ahora como soy, con las herramientas que tengo hoy, con la presencia que tengo hoy, con los conocimientos y las acciones que hago hoy. Y entonces decirme, aunque otros no lo registren, mi cambio es real. Respirar y seguir con mi día, porque lo importante es el cambio que yo estoy haciendo para mí, no para los claro, demás. claro. Qué bonito es esa parte, ¿no? Nos ayuda, yo lo voy a anotar ahorita también, porque lo escucho y siento que me va a ayudar también mucho como esa parte, ¿no? Cuando lo enfatizas así, mi proceso es real, el cambio es real, es también validarme, aceptarme y reconocerme, ¿no? Me gustó mucho, qué bonito, Claro, qué porque a bonito. veces el reconocimiento, o bueno, sin el a veces, empieza por mí, Claro, no por los demás. totalmente. Y bueno, la vez pasada les pedíamos también como esta parte, siempre pedimos una cosa, ¿no? Y vamos a escribir un poquito y vamos a tener esa presencia para hacer nuestro ritual somático, ¿ok? Y les voy a pedir, ¿sí? Que imaginen, vamos a tener este momentito de calma, de tranquilidad, respirar e ir integrando poquito a poquito lo que hemos venido compartiendo ahorita en este trayecto. Les voy a pedir que imaginen su versión antigua. Si está bien para ustedes cerrar los ojos o bajar la mirada, lo que esté bien, solamente deténganse, hagan una pausita e imaginar esa versión antigua y que esa versión antigua la tienen frente a ustedes. Ahora también esta parte, una vez que la ven, agradezcan, ¿no? Lo que ha intentado proteger y también visualicen esa versión actual, tomando un poquito lo que Sara nos decía de ese antes y ese aquí y ahora. Vamos a ver también en esta parte lo más consciente, agradezcanse cómo están más reguladas, más tranquilas, más presente y repite con, conmigo, yo sí veo mi proceso. Inhalen lentamente y exhalen suave. Si está bien para ustedes poner la mano en el pecho, en alguna parte del cuerpo, como sosteniendo eso que va surgiendo, quédense con eso. Una vez más, vamos a hacer una inhalación lenta y profunda, repitiendo esta parte, yo sí veo mi proceso. Inhalo y exhalo. Y dense cuenta que cambia, si cambia algo o no lo cambia, o cómo están. Solamente es en esa parte de darse cuenta y estar presentes. Si está bien para ustedes, abrir sus ojos y regresar a este espacio y continuar reconociendo obviamente sus espacios, dónde están, lo que haya surgido. Y cuando esté bien para ustedes, abrir sus ojos o incorporarse con la mirada, cuando esté bien para ustedes, háganlo. Qué bonito. Ujú. Gracias. La verdad es que me encantó. Me bajó las revoluciones del cerebro y del cuerpo. Me siento mucho más Mm, relajada y más confiada conmigo, ¿sabes? ujú, ujú. Como muy tranquila en mi proceso de transformación porque es solo para mí. Claro, eso me gustó. Solo Muchas para mí. gracias. Ah, eso me gustó. Solo para mí.
Ujú. Y bueno, chicos, vamos a ir cerrando el episodio de hoy con este ritual tan lindo y tan bajarnos revoluciones de la prisa que tenemos porque todo el mundo se dé cuenta y porque mi vida se transforme de un día para otro. Y vamos a platicarles también que el próximo episodio va a ser un tema que también nos encanta, que es como todo lo hemos ido entrelazando poco a poco y se llama poner adentro, no afuera. Mm. Y el ritual que vamos a realizar la próxima semana es lo único que vas a necesitar es tu propia presencia. Y los esperamos con mucho cariño en ese ritual. Qué bonito. Ok, ya los esperaremos en el siguiente episodio. Y recuerden, este espacio abre posibilidad y caminos propios. Si lo que escuchaste resuena contigo y quieres ir más profundo, la puerta está abierta en Sana. Y no se olviden de nuestras redes sociales. En Instagram somos @sanaceremonias. En Facebook Sanas Ceremonias. Contáctenos, díganos lo que piensan de los episodios, díganos qué temas les interesa y con mucho gusto estamos en contacto. Gracias. Gracias, buen día. Bye.